Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha capturado la atención de miles, si no millones, de fans en todo el mundo. Hoy hablaremos de la crisis emocional de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja icónica que nos robó el corazón con su química en pantalla y que, fuera de ella, también ha vivido sus momentos de intensidad. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las especulaciones y, sobre todo, a intentar comprender lo que ha sucedido detrás de cámaras y en sus vidas personales. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta historia, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de contenidos, no olvides darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada de lo que compartimos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Así que, ¿qué ha pasado realmente con Ander Zel y Kerem Bürsin? La pareja, que saltó a la fama gracias a su participación en la exitosa serie turca Sen Kalkam, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Su química era palpable, esa chispa que uno ve en la pantalla y que con el tiempo traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Los fans se volcaron en ellos, creando una comunidad global que seguía cada uno de sus pasos. Pero como suele suceder en el ajetreado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Las redes sociales se llenaron de rumores, de especulaciones sobre tensiones, distanciamientos y finalmente se confirmó lo que muchos temían, su separación. Pero más allá de la ruptura sentimental, el título de nuestro vídeo habla de una crisis emocional, y eso es precisamente lo que queremos explorar. ¿Fue solo el fin de una relación o hubo algo más profundo detrás de esos momentos difíciles que, según se rumorea, ambos han atravesado? Para entender esta crisis, es crucial recordar el contexto. Ander Zel y Kerem Bürsin no eran solo dos actores talentosos, eran la pareja del momento, adorados por una legión de seguidores que idealizaba su relación. Imaginen la presión de vivir un romance bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada foto, cada comentario, cada ausencia en las redes sociales era analizada con lupa. Esta exposición mediática sin duda añade una capa de complejidad a cualquier relación, y más aún cuando ésta se vive en el ojo público. La separación de una pareja tan querida genera un impacto significativo, y no solo en los fans, sino también, y sobre todo, en ellos mismos. La transición de ser una pareja adorada a enfrentar una ruptura pública, con todas las especulaciones y juicios que conlleva, puede ser devastadora. Se hablaba de que la relación había llegado a su fin de manera amistosa, pero las semanas y meses posteriores a la confirmación de su separación vinieron acompañadas de un silencio mediático inusual por parte de ambos, al menos en lo referente a su vida personal conjunta. Este silencio, lejos de apagar las llamas de la especulación, las avivó aún más. Los medios turcos y los portales de entretenimiento internacional comenzaron a especular sobre las verdaderas razones detrás de su ruptura. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas y en algunos círculos se insinuaba que la intensidad de la fama y la carga de mantener una imagen pública perfecta había pasado factura a su vínculo. Ander Zel, conocida por su carisma y su belleza, ha tenido una carrera meteórica. Ha sido un rostro recurrente en series de gran éxito, y su fama ha trascendido fronteras. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su estilo relajado y su talento actoral, también ha conquistado a audiencias de diversas partes del mundo. La conexión que establecieron en Sen Kalkam fue tan poderosa que muchos creyeron que era una señal de que estaban destinados a estar juntos. Y quizás por un tiempo lo estuvieron. Pero la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es un cuento de hadas sin obstáculos. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de las hipótesis. Fotos que dejaban de ser compartidas, comentarios que se volvieron escasos, ausencia en eventos públicos juntos, todos eran indicios que los fans y la prensa utilizaban para armar el rompecabezas de su separación. Y es aquí donde entra en juego el concepto de crisis emocional. Una ruptura es, por definición, una experiencia emocionalmente desafiante. Sin embargo, cuando esta ocurre bajo la mirada constante de millones, el peso se magnifica. Las emociones no solo se viven en privado, sino que se filtran, se interpretan y a menudo, se distorsionan a través de los medios. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Ander y Kerem son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Han enfrentado momentos de dolor, de confusión, de reajuste personal. La
Presión de tener que presentarse ante el público como si todo estuviera bien, cuando en realidad se está lidiando con el fin de una relación importante, es una carga considerable. Se han filtrado imágenes y comentarios de algunos de sus amigos y allegados que sugerían que ambos estaban pasando por un momento difícil, y que la crisis emocional que mencionamos en el título no era un simple rumor, sino una realidad palpable en sus vidas. Podríamos imaginar cómo se sentían. Por un lado, el fin de una relación que para muchos representaba un ideal. Por otro lado, la necesidad de seguir adelante con sus carreras, de mantener su imagen profesional intacta, y de lidiar con la tristeza y la incertidumbre que conlleva una separación. El torbellino de emociones debió ser abrumador. Y no olvidemos que en el caso de Ande, ella ya había vivido una tragedia personal importante, la pérdida de su madre, un duelo que la marcó profundamente y que, sin duda, influyó en su perspectiva de la vida y de las relaciones. Superar un dolor tan profundo y luego tener que lidiar con una ruptura sentimental en el ojo público es una prueba de resistencia extrema. Las especulaciones sobre quién tuvo la culpa, si hubo terceras personas o si simplemente la relación se desgastó son constantes. Sin embargo, lo que realmente nos interesa a nosotros, y creo que a la mayoría de ustedes, es comprender el impacto humano de todo esto. Detrás de las portadas de las revistas y los titulares llamativos, hay personas lidiando con sentimientos reales. La crisis emocional del título no se refiere solo a la tristeza de una ruptura, sino a todo el proceso de duelo, de reevaluación personal, de manejo de la fama y de las expectativas ajenas. Y es aquí donde se pone interesante el debate. ¿Hasta qué punto somos responsables como fans de la presión que ejercemos sobre las figuras públicas? ¿Es justo idealizar sus vidas y esperar que sus relaciones sean perfectas y eternas? La verdad es que todos pasamos por momentos difíciles, y las celebridades no son inmunes a ello. Quizás esta situación nos sirva como un recordatorio de la importancia de la empatía, de la compasión, y de la necesidad de dar espacio a las personas para que vivan sus procesos personales sin ser juzgadas o expuestas innecesariamente. Hemos visto en las redes sociales y en la prensa cómo, tras la separación, ambos han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Ande ha estado centrada en sus proyectos, en su carrera y en su familia. Kerem también ha seguido con su trabajo, pero ambos han evitado hablar abiertamente sobre los detalles de su ruptura. Este silencio, aunque comprensible desde una perspectiva de privacidad, alimenta aún más la curiosidad y la especulación, que a su vez puede intensificar la presión sobre ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La crisis emocional de Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de ser el fin de una relación de pareja, es un reflejo de la complejidad de vivir una vida personal en el escaparate mediático. Es la historia de dos personas que se enamoraron, que compartieron un momento de gran felicidad y que luego tuvieron que enfrentar la dolorosa realidad de una separación, todo esto bajo la mirada de millones de ojos. La fama puede ser un regalo, pero también puede ser una carga muy pesada, y en este caso, parece que esa carga se hizo sentir de manera profunda. Creo que es importante para todos nosotros, como espectadores y seguidores, recordar que estas personas son talentosos artistas que nos brindan entretenimiento, pero que también merecen su espacio y su privacidad. La empatía y el respeto son fundamentales, especialmente en momentos de vulnerabilidad. La crisis emocional que se ha rumoreado y que parece haber sido una realidad, es un recordatorio de que, detrás de las sonrisas perfectas y los looks impecables, hay seres humanos con sentimientos reales, con miedos y con la necesidad de sanar en privado. Y ahora, para ir cerrando este análisis, repasemos brevemente lo que hemos conversado. Hemos hablado de la icónica pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, de cómo su química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que cautivó a millones. Hemos explorado las especulaciones y los rumores que rodearon su separación, y cómo esta no fue solo el fin de un romance, sino que, según el título de nuestro vídeo, ha implicado una crisis emocional para ambos, exacerbada por la constante exposición mediática. Hemos reflexionado sobre la presión que recae sobre las celebridades y la importancia de la empatía y el respeto hacia su vida personal. En definitiva, la crisis emocional de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos ofrece una mirada introspectiva a las complejidades de las relaciones amorosas en la era de las redes sociales y la fama global. Nos muestra que incluso en medio del glamour y el éxito, las emociones humanas son universales y requieren espacio, comprensión y, sobre todo, respeto. Espero de verdad de que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las rupturas de las celebridades? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem en estos momentos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si llegaron hasta aquí significa que este contenido les ha gustado, así que no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta historia y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.